Pero no eran solo objetos. Empecé a sentir que yo cambiaba. Me costaba dormir. Soñaba con cuartos interminables, con puertas que no existían en la casa real. Me despertaba agitada, con el corazón latiendo fuerte, convencida de que había alguien adentro. Abran el diario con cuidado, porque esta noche el capítulo que vamos a leer se esconde detrás de las puertas de una casa que no ha olvidado a sus antiguos habitantes. Buenas noches, lectores del diario. Bienvenidos a una nueva página de horror. Buenas noches, mi nombre es Carla. Tengo 29 años. Y lo que voy a contar pasó cuando tenía 24. Era una época difícil para mí. Me acababa de separar. Y aunque tenía trabajo y salud, sentía que todo en mi vida estaba desordenado. Fue por eso que decidí mudarme sola. Nunca había vivido sin pareja, sin amigos, sin nadie. Necesitaba probarme que podía con eso, aunque me aterrara. Encontré una casa antigua en renta, en una colonia no muy lejos del centro. Era de esas construcciones alargadas, con techos altos, pasillos estrechos y ventanas de madera. No tenía lujos, pero era hermosa, al menos al principio. Me atrajo que tenía un estudio en el segundo piso, perfecto para mis pinturas. La casera me dijo que nadie vivía ahí desde hace años, pero que si me animaba podía quedarme con parte del mobiliario. Acepté. Me mudé un viernes por la tarde con unas cuantas cajas, un colchón inflable, mis pinceles y una lámpara de noche. Las primeras noches fueron raras. No pasó nada en concreto, pero el silencio era distinto al de otras casas. No era tranquilo, era denso, como si la casa esperara algo. Recuerdo que la primera vez que me senté a leer en la sala, con la ventana abierta, escuché lo que juraría eran pasos en el segundo piso. Pensé que era el eco de los vecinos, que los muros viejos amplificaban los sonidos. Pero al subir, la casa estaba completamente vacía. No solo eso, había algo en el aire. No sé cómo explicarlo, como si la temperatura ahí arriba fuera distinta, más fría y con un olor leve como a trapo húmedo. Dejé pasar los días. Me repetía que era la soledad, que no estaba acostumbrada, pero había cosas pequeñas que comenzaban a afectarme. Una noche, por ejemplo, bajé a la cocina por un vaso de agua. Al regresar, vi que mi lámpara estaba encendida. Juraría que la había apagado. Lo dejé pasar, pero al día siguiente encontré uno de mis pinceles rotos, como si lo hubieran partido a propósito. Volví a ignorarlo. No quería perder la cabeza, pero no eran solo objetos. Empecé a sentir que yo cambiaba. Me costaba dormir. Soñaba con cuartos interminables, con puertas que no existían en la casa real. Me despertaba agitada, con el corazón latiendo fuerte, convencida de que había alguien adentro. Lo peor fue una madrugada. Desperté y vi que la lámpara de noche estaba encendida. Pensé que era un error, que tal vez la dejé así, pero cuando fui a apagarla, vi que la puerta del pasillo estaba abierta. Yo la había dejado cerrada, siempre la cerraba. Tomé mi celular para ver la hora, 3 de la mañana. Entonces escuché una voz. No era una voz clara, era un susurro muy bajito, apenas un murmullo, pero venía de arriba. Me paralicé. No era mi imaginación, no eran tuberías, era alguien hablando, sin palabras, como si murmurara solo para sí. Tomé el celular, pensé en llamar a alguien, pero ¿qué diría? ¿Que había voces en mi casa?
que los objetos se movían solos. Nadie me iba a creer. Cerré la puerta del pasillo y me encerré en la habitación. Esa noche no dormí. Pasaron días. No subí al segundo piso en todo ese tiempo. Me sentía como una intrusa, como si cada vez que caminara por la casa, alguien más me siguiera con la mirada. Y entonces, una mañana encontré algo que me rompió por dentro. Al bajar a desayunar, vi un dibujo en la pared del comedor. Un dibujo hecho con carboncillo. Era un rostro, pero no uno cualquiera. Era mi cara, deforme, borrosa, como si alguien me hubiera visto mientras dormía y lo hubiera reproducido a medias. Corrí a limpiarlo. Pensé que me estaba volviendo loca, que tal vez lo había hecho yo misma, pero mis manos temblaban. El trapo con el que lo borré quedó manchado y aún podía sentir esa mirada, esa expresión, como si mi propio rostro me odiara. Empecé a tener miedo de quedarme en la casa. Hablé con mi mamá. Le dije que no estaba bien, que me sentía mal emocionalmente. Me ofreció quedarme con ella unos días. Acepté. No le conté todo, claro. Solo le dije que necesitaba compañía. Esa noche preparé una mochila. Subí al estudio para guardar mis cosas. Me temblaban las piernas al subir los escalones. Cada crujido me helaba la sangre. Al entrar, vi que todas mis pinturas estaban en el suelo, como si alguien las hubiera tirado. Y ahí, en el centro del cuarto, con tiza roja sobre la madera, había un círculo. No era un dibujo bonito. Era como hecho con rabia, un trazo tosco, apurado, pero con intención. Me quedé sin aire. Sentí un nudo en el estómago y sin querer giré la cabeza hacia la ventana. Ahí de pie vi mi silueta reflejada, pero no estaba alineada conmigo. Era como si yo estuviera un paso atrás y el reflejo siguiera ahí, mirándome. Corrí, bajé sin mirar atrás, salí de la casa y no volví en varios días. Al regresar con mi mamá, supe que algo en mí había cambiado. Ya no dormía igual, ya no confiaba en lo que veía, me sobresaltaba con cualquier ruido. Pasaron semanas antes de que me atreviera a ir a recoger el resto de mis cosas. Fui acompañada, le pedí a un amigo que me ayudara. No le conté nada, solo dije que tenía prisa por mudarme. Cuando entramos, todo estaba en orden, como si nada hubiera pasado. El dibujo en la pared ya no estaba, mis pinturas en su lugar, ni rastro del círculo. Mi amigo dijo que la casa era preciosa, que si no me la quedaba, él mismo la rentaría. Me obligué a sonreír, pero por dentro sentía que la casa se burlaba de mí, como si solo mostrara su verdadera cara cuando estás solo, cuando puede quebrarte poco a poco, sin testigos. Desde entonces no puedo estar en silencio. Siempre dejo algo encendido, una radio, un ventilador, algo, porque en el silencio absoluto a veces todavía escucho ese murmullo. Nunca entendí qué pasó ahí. Nunca sabré si fue mi mente, la soledad, o si realmente algo me observaba desde las sombras de esa casa. No todas las presencias se manifiestan con ruidos o golpes. A veces solo te escuchan y esperan a que estés lo suficientemente sola. No me lo estoy inventando. Yo mismo había quitado el foco. Me levanté de golpe, fui al pasillo y el foco estaba puesto de nuevo, parpadeando igual, como si nunca lo hubiera quitado. Hola, me llamo Marcos. Tengo 37 años. Y esto que voy a contar pasó hace un poco más de 6. Nunca se lo conté a nadie fuera de mi familia.
Lo escribo ahora porque, no sé, supongo que parte de mí quiere saber si alguien más ha vivido algo parecido. Yo vivía en un pequeño pueblo del estado de Hidalgo, pero por temas de trabajo me mudé al estado de México en 2017. Mi esposa y yo buscábamos casa desde hacía meses, pero como no teníamos mucho presupuesto, terminamos aceptando una renta barata en una casa que parecía demasiado buena para su precio. Era una construcción vieja, sí, pero bastante amplia, con 3 habitaciones y un pequeño patio trasero. Estaba un poco apartada, rodeada por otras casas igual de viejas, pero no parecía peligrosa ni nada. La dueña era una señora mayor, muy seria. Solo dijo que no había vivido nadie ahí en mucho tiempo, que la casa necesitaba cariño y que si no hacíamos escándalos ni molestábamos a los vecinos no tendríamos problemas. Firmamos el contrato y nos mudamos en una semana. Desde la primera noche noté algo que no supe explicar. Era como la sensación de que la casa ya estaba ocupada, como cuando entras a una habitación y sabes que alguien estuvo ahí antes, aunque no lo veas. Al principio lo ignoré. Pensé que era mi mente, que venía cansado y que estaba sugestionado. Pero mi esposa, sin que yo dijera nada, empezó a tener pesadillas. Se despertaba empapada en sudor, diciendo que soñaba que alguien más había vivido ahí, pero debajo, como si fuera una casa encima de otra. Esa fue su forma de explicarlo. Yo me reía, claro. Uno no quiere asustarse, pero algo me pasó a mí también, y fue peor. Me desperté en la madrugada, con muchísima sed. Fui a la cocina en silencio, para no despertar a mi esposa. Abrí el refrigerador, tomé un vaso de agua y cerré la puerta. Vi por el rabillo del ojo que la luz del pasillo estaba encendida. Pensé que mi esposa había ido al baño, pero al asomarme, el pasillo estaba vacío. Lo raro es que no había encendido esa luz. Nadie lo había hecho. Y lo que me puso la piel de gallina fue que estaba parpadeando, como si la instalación eléctrica tuviera un fallo, pero no lo hacía antes. Apagué la luz y volví a la cama. Me dije que no pasaba nada. Pero esa misma semana, todas las madrugadas sin excepción, esa misma luz se encendía sola. El domingo me armé de valor y desmonté el foco. Lo dejé afuera, sin conexión. Pensé que eso terminaría con el problema. Esa noche la luz se volvió a encender. No me lo estoy inventando. Yo mismo había quitado el foco. Me levanté de golpe, fui al pasillo y el foco estaba puesto de nuevo, parpadeando igual, como si nunca lo hubiera quitado. Me puse a revisar toda la instalación al día siguiente. Le pedí ayuda a un amigo electricista. Revisó el sistema completo y me dijo que todo estaba bien, que no había forma de que una luz se encendiera sola si el apagador estaba abajo. Desde ese momento empezamos a escuchar ruidos, golpes suaves en las paredes, pasos, ruidos sordos, como si alguien caminara sobre grava. Una noche llegué temprano a casa. Mi esposa aún no volvía del trabajo. Me acosté un rato en el sillón, dejé la televisión encendida y me quedé dormido. Cuando desperté todo estaba oscuro. No había luz ni ruido, solo un silencio extraño. Miré mi reloj, 3 de la mañana. Me sobresalté. ¿Cómo es posible que me hubiera dormido tantas horas sin darme cuenta? Me levanté para buscar mi teléfono. Lo había dejado en el comedor, pero no estaba. La sala estaba vacía. Los muebles, los cuadros, todo había desaparecido. Era la misma estructura, la misma casa, pero vacía, como si estuviera deshabitada. Pensé que estaba soñando. Me pegué en la cara, grité, nada.
Caminé por la casa con una angustia que no sé cómo describir. Era mi casa, sí, pero no. Había detalles sutiles, las paredes parecían más húmedas, la pintura se caía a pedazos, las puertas crujían como si llevaran años sin abrirse. Y entonces, desde el fondo del pasillo, vi una sombra, no una persona, sino la silueta de alguien parado, inmóvil, mirándome. No podía verlo la cara, pero sabía que me estaba mirando. Quise correr, gritar, moverme, pero algo me lo impedía. Mis piernas me temblaban tanto que sentía que iban a fallarme. Entonces escuché algo. Una voz baja desde alguna parte de la casa decía: "No es tuya". No lo gritó, lo susurró, pero lo escuché claramente. Esta casa no es tuya. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que me desperté en el sillón, con la televisión encendida, y todo como si nada. Mi esposa estaba dormida en la habitación. Al día siguiente le conté todo a mi esposa. Pensé que se iba a burlar de mí, pero no lo hizo. Solo se quedó callada y me dijo: "Anoche soñé que alguien me decía que nos fuéramos, que estábamos viviendo sobre algo que no se debía tocar. Nos fuimos ese mismo fin de semana. No avisamos, no recogimos muchas cosas. Dejamos muebles, nos llevamos lo esencial. La dueña nunca nos llamó, nunca preguntó nada. Hoy en día vivimos en otro lugar, más pequeño pero tranquilo. A veces despierto en la madrugada y me pongo a temblar sin razón, o siento que alguien me observa, y cuando eso pasa solo cierro los ojos y repito: esta sí es mi casa, esta sí".